Le declaras al universo. ¡Ya yo no estoy para esto! Play. Stop. Repeat. Temazo. Cuando uno no tiene nada de qué hablar, y arrancamos la segunda hora, ya no estoy para eso con esto, uno habla del clima, ¿verdad? Porque mira qué calor, oye, ver, acá ayer llovió. Pero hay momentos en que de verdad hay que hablar del clima. Y para hablar de la ola de calor que hay en el mundo, de algunas de las noticias que tenemos sobre, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Italia, donde se ha hecho una medición en las calles de Roma y se detectaron más de 50 grados en las superficies del Coliseo y la Plaza San Pedro, que son además visitadas por 25.000 personas. Hay que buscar a expertos para que nos hablen de esto. Y por eso tenemos a Rafael Rodríguez, asesor del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología y experto en temas relacionados con el cambio climático. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Me oyes, Rafael? No escucha. Creo que tenemos un problema de audio con Rafael. A ver qué puede estar ocurriendo. Nosotros estamos transmitiendo normalmente mientras él resetea allí el tema del audio. Nosotros le decimos que según la ONG Greenpeace Italia, hay un efecto del cambio climático que está variando la temperatura en las ciudades italianas. Por ejemplo, no, esto sería muy improbable que detectáramos estas temperaturas de las que estamos hablando sin el calentamiento provocado por las actividades humanas como la explotación de combustibles fósiles. Y hay que decir al respecto que esta es la parte más polémica del tema, que una cosa es que se hable de cambio climático y otra cosa es que ese cambio climático sea producto del ser humano. Ahora sí nos escucha Rafael. Sí, ahora sí lo escucho perfecto. Efectivamente, creo que los datos, y si uno ve al Comité de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, los datos sobre un cambio climático están allí. Es decir, ya es innegable que hay un cambio importante en la temperatura de nuestro planeta. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escucho perfectamente. Sí, le comencé a escuchar cuando estaba hablando del comité bueno, que en este caso está representado por el panel intergubernamental de expertos en cambio climático que forma parte de Naciones Unidas en el marco de una comisión que es encargada de hacer estos análisis a sistemas físicos y biológicos y que, bueno, ya han hecho una cantidad de estudios y debería ser indudable, aunque siempre, por supuesto, va a existir la duda, muchas veces razonable, pero generalmente se argumenta de que estamos en presencia de una alteración climática que evidentemente tiene un origen, una causa y un efecto, y que evidentemente está dada por el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero que causa el calentamiento global y que finalmente se expresa como cambio climático. Cuando tuvimos el COVID, que hubo una disminución de actividad humana y de transporte, de uso de vehículos, etcétera, en el mundo, se han hecho mediciones de qué impacto tuvo, de si hubo un impacto o no. Se sabe que, por ejemplo, la calidad del aire lo hubo, pero si hubo un impacto o no a nivel de temperatura global. Sí, pero eso fue puntual. Fíjate que nosotros estamos hablando de esta alteración y de la emisión de combustibles fósiles, bueno, al inicio de la época industrial, cuando dejamos de utilizar básicamente la tracción animal y comenzamos a utilizar energía basada en carbón, en gas natural y posterior a esto en petróleo. Y bueno, eso quiere decir que llevamos por lo menos 200 años o casi 200 años bajo esa circunstancia. Y bueno, el tema del COVID evidentemente tuvo una circunstancia o una respuesta puntual. Y claro, se midió, sin embargo, creo que debido a lo corto, desde el punto de vista temporal, fue algo evidentemente efímero, pero que no terminó de afectar, en este caso, como una externalidad positiva al ambiente, sino que simplemente, bueno, demostró quizás una disminución en un punto y en un espacio temporal muy corto de que la actividad antrópica tiene una fuerte, por supuesto, incidencia en las alteraciones del equilibrio ambiental. Ahora, en el caso del calor, no ha sido el único efecto. Hay otros
expertos que yo he leído en el tema, por ejemplo en Wire Magazine o en el mismo MIT Technology Review, que nos hablan de que la frecuencia, por ejemplo, de eventos como huracanes y tormentas tropicales ha aumentado y que de alguna manera se lo adjudican precisamente a el cambio climático, que no es más difícil de argumentar, pero al parecer ya hay suficientes datos para hablar de una mayor frecuencia. Tenemos también el tema de los deslaves que han ocurrido en Europa, en la India y hasta incluso en África. Se puede hablar ya también de que está afectando la frecuencia de este tipo de eventos meteorológicos. Sí, sin duda porque cuando analizamos al cambio climático, hablamos de una alteración y que esta alteración básicamente afecta el equilibrio. Cuando se hace referencia a estas circunstancias, nosotros analizamos en primera instancia el sistema climático. Y lo primero que observamos es una alteración en el balance energético. ¿A qué me refiero? Tratando de llevar a una explicación quizás más sencilla. El sistema climático está conformado, bueno, por la hidrosfera, que es el agua en el planeta, por la porción sólida, que es la litosfera, bueno, la criósfera, la biosfera, y los elementos climáticos, que son magnitudes medibles, terminan alterando este balance energético. Es decir, si se altera la temperatura del océano, por ejemplo, hay una fuerza mayor, hay una evaporación, baja la presión atmosférica. Al cambiar la presión atmosférica hay una variación de vientos. Al cambiar la dirección de vientos se pueden presentar condiciones propicias para la presencia de fenómenos extremos. Si nosotros analizamos, por ejemplo, particularmente el caso del Mar Caribe, en la situación particular actual, vamos a observar la presencia de una cantidad, y ya podemos entrar, por ejemplo, de lo global a lo local, de tormentas tropicales que afectarán a Venezuela, y esto tiene una razón, es decir, quizás es una respuesta a, en este caso, algo que se llama variabilidad climática, que tiene que ver con la temperatura superficial del mar. Entonces, si nosotros queremos encontrar un ejemplo sistémico de cómo se interrelacionan diferentes efectos y son alterados por factores del clima, es decir, por agentes modificadores, bueno, esta circunstancia de cambio climático es la primera. De manera que ya los expertos que forman parte del panel intergubernamental de expertos en cambio climático han indicado que los eventos extremos se van a presentar con mayor frecuencia, y estos eventos extremos podemos nosotros catalogarlo en función de temperaturas extremas que, bueno, ya vamos a ver y estamos no solamente viendo, sino sintiendo, y todos los modelos lo proyectan, temperaturas más altas o temperaturas, sí, con un mayor valor, pero quizás lo que termina siendo más evidente son las circunstancias relacionadas con el tema pluviométrico, es decir, extremos de lluvias, tanto en cuantía, me refiero a inundaciones como consecuencia, o a sequía. Entonces nosotros vamos a ver de manera alternada circunstancias relacionadas con lluvias extremas, repito, en causantes de inundaciones o causantes de sequía. Siempre van a haber unos efectos. Se estudia para esto el tema de la vulnerabilidad, y bueno, los países en vías de desarrollo son evidentemente más vulnerables que los países desarrollados. Vamos a ir a música, pero cuando vuelva con nuestro invitado, el doctor Rafael Rodríguez, asesor del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, quería hacerle una pregunta un poco rara. No sé si usted vio la película Don't Look Up, la película No mires hacia arriba, donde está Leonardo DiCaprio y viene un meteorito a la Tierra. Y la gente que sabe del clima, o meteorólogos o científicos con los que yo he hablado, todos tuvieron una reacción muy particular a la forma como se retrata allí, el modo en que nosotros reaccionamos cuando se nos habla de un peligro inminente, y no reaccionamos hasta que ya es demasiado tarde. Entonces vamos a conversar con usted sobre, bueno, qué queda por hacer, si queda algo por hacer, porque algunos dicen que ya no queda nada. Mientras tanto, vamos a escuchar A Usted de Reinaldo Armas. Ya venimos. El compositor e intérprete Reinaldo Armas nos interpreta el... Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda,
La Superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la Superestación. Así somos, así somos. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones.
Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua. Onda, la super. ¿Cómo se sienten cuando ven la velocidad de la reacción? Y yo hice alusión a la película Don't Look Up, No mires hacia arriba. Para quienes recuerdan, esta película es con Leonardo DiCaprio, viene un meteorito y no hay manera de que la gente reaccione a la idea de que viene un meteorito hasta que ya lo ven prácticamente en el cielo. ¿Estamos reaccionando a tiempo? ¿Cuánto falta por hacer? Le doy un ejemplo, doctor Rodríguez. En las Olimpiadas, París está tratando de hacer un esfuerzo por que la Villa Olímpica sea una villa pues amigable al clima, ¿no? Que utilice los sistemas de enfriamiento más amigables al clima, sin emisiones, etcétera. Pero ya hay varias delegaciones que han anunciado que se van a llevar sus aparatos de aire acondicionado normales y corrientes porque no quieren arriesgarse a las variaciones climáticas que al parecer no manejan estos sistemas más modestos o más ecológicos. Sí, en este caso termina siendo interesante, fíjate, esa película que evidentemente es una sátira, termina de señalarnos de qué manera la sociedad muchas veces responde ante estos problemas globales. Fíjate, aunque el tema central, si vamos a hablar de cambio climático, pudiese ser la climatología, pudiésemos o debemos aludir a circunstancias más bien sociológicas. Hay un tema o hay una definición bien importante que se denomina o se conoce como representaciones sociales. Las representaciones sociales son el conjunto de maneras, de formas en las cuales los seres humanos aprendemos o entendemos determinada situación, y en la medida que nosotros aprendemos o logramos entender una situación, bueno, la vamos a explicar. Lamentablemente, no todos tenemos la posibilidad de entenderlo desde el punto de vista biofísico, como un impacto con algunas acciones, y básicamente lo explicamos. Y eso fue estudiado por muchos sociólogos desde la década de los 60, 70, que se explica en función principalmente de nuestro sentido común. Entonces, se han hecho estudios de representación social, básicamente en Europa, a través de los eurobarómetros, pero también se han hecho en Centroamérica, incluso se han hecho en Venezuela. Desde la universidad hemos hecho algunos estudios, tengo tutoriados desde el punto de vista de quinto nivel, que han estudiado las representaciones sociales del cambio climático en Venezuela, y no se diferencian de lo del resto del mundo. Fíjate que te estás hablando de una película que básicamente es de Leonardo DiCaprio, pero también pudiésemos hablar de la que hizo Al Gore, el ex vicepresidente, y básicamente se minimiza de alguna manera, pero quizás lo más importante que quiero dejar aquí claro es que hay unas características propias y emergentes del sentido común que lo primero que hacen es postergar el problema, es decir, sí, eso va a ocurrir, pero todavía no va a ocurrir, o lo deslocalizan. Sí, eso nos va a pasar, pero no a nosotros. Usted A ver, dando un ejemplo. Para utilizar un ejemplo que me parece interesante porque nos podemos salir de lo climático, ¿no? Usted hablaba de una verdad incómoda de Al Gore, y es verdad, Sí. fue uno de los primeros documentales que por lo menos puso el tema en la palestra de un modo más serio. Yo hacía muchos chistes sobre el hecho de que por fin salía un tipo en flu a hablarnos del asunto con una corbata, porque los ecologistas durante muchos años siempre te salía un señor con una barba, un collar de pucas, y yo decía, bueno, como mi área es la vocería, yo decía, para decirme que el planeta está en peligro, me tienes que buscar un vocero serio. Y también lo otro que hay que reconocer, para darle también voz a quienes llevan la contraria en todo esto, que no es la primera vez. Desde los 70 se hablaba de que ya en el 85 se acababa el planeta, y en el 85 se hablaba de que para el 2000 se acababa. Entonces, claro, esas profecías fallidas también tuvieron un efecto contraproducente para lo que estamos viviendo ahora, pero utilicemos el ejemplo de El dilema social, el documental sobre cómo funcionan las redes sociales, cómo nos vuelven adictos, cómo no funcionan para unir a la sociedad, sino para dividirlas, y todos decimos lo que usted está diciendo, todos partimos de eso puede que esté ocurriéndole a otros, pero no a mí. Yo me manejo mejor con todo esto. O el cambio climático le va a ocurrir a todo el mundo, pero no a mí, porque nosotros estamos en Venezuela y aquí hay un clima privilegiado. O en Estados Unidos van a decir, porque también está esta respuesta, la tecnología se va a encargar de resolverlo. Ya sacaron el carro eléctrico, ya sacaron la energía eólica y ya todo está resuelto. Y la verdad es que no está resuelto. Estamos adaptándonos, no estamos resolviendo.
Sí, y en función de eso, fíjate que sí, este tema, profesor, es tan interesante que permite la discusión interdisciplinar. Y fíjate cómo fácilmente pasamos de un tema climático, físico, a hablar de temperatura y precipitación, a hablar del sentido común, o como usted bien lo expresa, desde el punto de vista político, a través de un video que terminó siendo un libro, una verdad incómoda de un ex vicepresidente. Y hay un tema también que es muy interesante, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que tradicionalmente se utiliza a nivel de educación, que nos da esa sensación de deslocalizar el problema. Cuando nosotros hablamos de cambio climático y generalmente acudimos a una imagen, bueno, generalmente está un oso polar, y el oso polar, bueno, está casi que un solo pie en el último pedacito de hielo que queda. Y eso evidentemente aleja a una persona del trópico, y por eso tiende a deslocalizar, y lo otro es postergarlo. Y es cierto lo que usted comenta, ¿no? El tema de las respuestas. Hay básicamente dos respuestas: una la adaptación, que es el ajuste de los sistemas, y el otro que viene a ser quizás más importante porque es de raíz, que es la mitigación. Pero esa mitigación muchas veces va asociada con circunstancias de desarrollo, porque la mitigación es ir a la raíz del problema, es decir, descarbonizar, es decir, dejar de depender del combustible fósil. Y es realmente difícil, porque aunque nosotros pudiésemos trabajar de energía, que en este momento se habla de la alternativa, pero ahora se llama complementaria, porque si bien tenemos una cantidad importante de radiación solar que podemos transformarla en fotovoltaica, o de viento que podemos transformarla en eólica, bueno, nos falta todavía un trecho. Y cuando uno analiza esta circunstancia en red, siempre van a haber unas emisiones. Estas emisiones generalmente uno las identifica como dióxido de carbono, pero por ejemplo, desde el punto de vista de alimentos, hay una cantidad importante de emisiones que tienen que ver con el óxido nitroso, que eso forma parte de la aplicación, por ejemplo, de nitrógeno en los suelos, o de metano. El uso de fertilizantes, exacto. Es que es más complejo todavía, porque la gente habla, no, que las vacas y las emisiones de las vacas, y resulta que son menos problemáticas en muchos casos que otro tipo de emisiones como los fertilizantes que utilizamos. Claro, y incluso el tema de animal, se han hecho unos esfuerzos básicamente desde el punto de vista técnico, y bueno, lo que se ha tratado de hacer es que, por ejemplo, en el sistema de alimentación y en el sistema de salud, un animal con salud emite menos, valga la redundancia, emisiones de metano en este caso, pero también se trabaja con pastos. De alguna manera se mejoran los sistemas, porque en este caso lo que hay que hablar de sistemas, pero este tema, y qué bien que bueno, no salió sin practicarlo, profesor. Pues yo repito, aquí cualquiera puede tener y sumar. Y usted me preguntaba, bueno, quizás la responsabilidad como ser, como ente social. Y es que en función de cada uno de nuestros sectores pudiésemos trabajar. Yo le felicito, porque quizás uno de los temas más complicados es el tema de la desinformación. Hay un artículo, por ejemplo, en la Comisión Marco de Naciones Unidas, que exige o invita, más que exige, no, porque eso no tiene nada que ver con algo que está restringido, más bien invita a que se trate el tema, y el tema no se tergiverse, por lo que comento, que el sentido común lo explica. Nosotros hemos hecho ejercicios, por ejemplo, con el agujero de la capa de ozono, que no es agujero, ni mucho menos es hueco. El ozono tiene un comportamiento nocivo en la troposfera, pero es extraordinariamente benévolo en la estratosfera, porque de alguna manera bloquea la radiación ultravioleta. Entonces, cuando hablamos del ozono, todo el mundo, bueno, de alguna manera maltrata a ese oxígeno triangular, y resulta que, bueno, nos protege de la radiación ultravioleta, pero en la capa alta de en la estratosfera, más no en la troposfera. Pero ¿cómo se produce? Entonces es un tema complejo que evidentemente no va a exigir que cada uno de nosotros tenga un estudio profundo de la temática, pero sí entender que la situación actual tiene un comportamiento antrópico. Yo no termino de entender, por ejemplo, cuando todavía se duda, aunque vuelvo, quizás me contradigo con lo que comencé, que hay dudas razonables, pero el hecho de que seamos 9.000 millones de personas aproximadamente, queriendo todos estar en un nivel, bueno, que tiene que ver con el desarrollo, con el consumo. Sí, que todo el mundo, que somos 9.000 millones de personas, y todos queremos vivir la vida de la casa, el vehículo propio,
y la tranquilidad de consumir la energía que se consumía en los años 70 en la familia ideal o en el mundo ideal. Nosotros vamos a seguir conversando de esto más adelante, doctor Rafael, porque creo que esto es un tema que da para muchísimo y yo creo que hay una labor de información que hacer sobre tanto lo que puede hacer cada uno como lo que hay que hacer a nivel de legislación, porque seguir traspasándole la responsabilidad al ciudadano común y no entender que esto es un esfuerzo que tiene que ser mucho más macro, o que tiene que ser un esfuerzo macro, perdón, es importante. Muchísimas gracias, Rafael Rodríguez, investigador del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Vamos a conversar con él a lo largo de este año sobre este tema porque va a seguir surgiendo, vamos a seguir viendo, ahora van a venir las tormentas tropicales, los huracanes, para los cuales no van a quedar ni siquiera una cantidad de nombres como lo que se tiene todos los años. Hay que resetear la lista de nombres que se utilizan para huracanes y nosotros, pues obviamente este nos parece un tema importante. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos que ir a una pausa. ¿Y tú? ¿Para qué ya no estás? Que me llamen por un... Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos.
Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz, 96.3 en Maturín, 103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos. En el espacio, eso es lo que están diciendo en este momento en la NASA, por problemas mecánicos en su nave. La NASA no sabe cuándo van a volver a la Tierra y por eso invitamos a Brian González, astrónomo venezolano, divulgador de astronomía y ciencias en Sudamérica, para hablar de estos dos astronautas, Barry Wilmore y Sunita Williams, que se encuentran en la Estación Espacial Internacional. Oye, yo estudié con una chama que se llama Sunita Williams, déjame decirte, pero obviamente es de mi edad, así que no está para ser astronauta, ella ya no está para eso. Es una señora mayor. O sea, me vas a poner la foto ahorita. Yo estudié con una Sunita Williams en Nueva York. De mi edad, gracias. Mira lo que acaba de hacer Isabela Castrillo. No mayor, sino de tu edad, profesor. No, está bien. Si quieres me dices señor de una vez y me dices que tengo que te pago solamente medio pasaje, Isabela, gracias. Esta es una nave que despegó el 5 de junio desde la Estación Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. A ver, Brian, ¿cómo es esto? ¿Cómo se queda una gente varada allá arriba, chico? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, profe? ¿Todo bien? Bueno, la verdad es que lo que sucedió es que hubo una fuga de un gas de helio dentro de la nave, pero ya, por suerte, ellos ya estaban acoplados en la estación espacial. El tema es que el vehículo ya no podía regresar en la fecha que estaba pautada, no podía regresar a la Tierra porque se estaba evaluando lo que fue la falla de la fuga que tenía y todavía se está evaluando. Se ha determinado que probablemente para el miércoles de la semana que viene ya normal, 7 días en el espacio esperando además
sea, tampoco, Sí. tampoco es que estoy flotando en el espacio exterior metido en un... Están en la estación espacial. O sea, hay que recordar que están en un lugar bastante seguro. No es Apolo 13, ¿no? O sea, es una gente que está acoplada, pero, ojo, está acoplado con un equipo que, a ver si me equivoco en mi poco conocimiento del área, la trayectoria de retorno tiene que estar siendo constantemente calculada. Eso no es que prende ahí que nos vamos, sino hay una trayectoria que hay que pensar en función de clima, el lugar donde va a aterrizar, las fuerzas gravitacionales de la Tierra. Tú dices que para el miércoles cree que lo van a tener listo. Es correcto, porque así como lo dices, hay que calcular la trayectoria de reingreso porque la estación espacial le da la vuelta a la Tierra 16 veces al día y eso cambia constantemente la posición de la estación espacial. Entonces, para el miércoles de la semana que viene se supone que debe estar en una posición en la que en el momento del desacople pueda llegar a la zona aérea de Estados Unidos, que es donde se piensa pueden aterrizar o en algún lugar del Pacífico o del Atlántico. Siendo una persona a la que de vez en cuando le llegan sus hijas con gente para la casa, que hoy se queda a dormir no sé quién, y uno tiene que reevaluar los contenidos de la nevera, imagino que la estación espacial tiene unas provisiones pensadas, o sea, porque éramos 10 y parió la abuela, ¿no? O sea, de repente llegó un poco de gente allá. ¿Cómo se maneja eso a nivel de provisiones? ¿Hay planes de contingencia? ¿Hay una nevera de emergencia por si se queda una gente aquí? Es correcto, la estación espacial cuenta con recursos, digamos, y reservas, porque ya habían 6 astronautas allí, que normalmente una misión tripulada puede durar hasta 6 meses en la estación espacial antes de que la siguiente misión vaya a llevar suplementos y otros recursos Claro, adicionales. allá no llega Ryder, ni Yomi, ni nada de eso. Es que la estación espacial normalmente puede albergar hasta 12, 15 astronautas y hay suficientes recursos para todos. Y estos astronautas que recién llegaron y su misión era de apenas 5 días, bueno, se les prolonga un poco la misión, se acaba un poquito la comida, pero eso no va a afectar la vida de los otros 6 que se quedan el tiempo que se tengan que quedar. Claro, pero de repente se caen mal, que, ay, menos mal que se iban. Ay, no, vamos, hay una explosión. Ahí Es probable, se es nos fugó un probable gas. que eso pase. Fíjate que el año pasado también sucedió algo parecido con unos cosmonautas rusos. Se dañó una de las naves y estos cosmonautas tuvieron que quedarse 6 meses más de lo programado No, y hasta como, que lo y como el clima pudieron. con Rusia está tan amigable en este momento, pues me imagino que fue... Pues en el espacio, digamos que ahí tienen que hacer las paces sí o sí porque viven ahí en un cuartico, ¿entendés? Mira, cuando volvamos queremos conversar sobre este tema y también sobre el tema de cómo renovar el interés por la carrera espacial. Tenemos que llegar a un extremo tan loco como el que ha hecho Elon Musk de hablarnos de Marte, de hablar, pero para quienes vivimos la fascinación de lo que fue la carrera espacial, este tema de que hay una base espacial que puede tener hasta 12 personas, hay vehículos que van y vienen, y aquí estamos preocupados porque Ariana Grande dijo que quería cenar con Jeffrey Dahmer, que ni siquiera está vivo, un asesino en serie, y uno dice, la verdad es que no tenemos la atención puesta en lo que es, pero bueno, no importa, vamos con Se Nota de Lele Pons y Guaina, y vamos a volver con Brian González, astrónomo venezolano, para hablar de qué se hace cuando uno se le pierden 2 astronautas en el espacio. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz, 96.3 en Maturín, 103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos.
espacio. Están en la estación espacial, están tomándose un café. Chicos, aquí no le dan uno nada. Están diciendo ahí en la estación espacial, bueno, está bien, vamos a descongelar, vamos a rehidratar este café deshidratado para ti. Se trata de Barry Wilmore y Sunita Williams. Y una de las cosas que llama la atención es que se ha convertido en cotidianidad y en el fondo sigue siendo una hazaña brutal de la ciencia, de la coordinación entre países, de inversión, el hecho de que en este momento hay una estación espacial internacional, un esfuerzo de ¿cuántos países estamos hablando han colaborado con esta estación? Hasta el momento hay aproximadamente unos 15, 20 países allí colaborando en alguna que otra función, no solamente en la tecnología que está allí, sino en alguna parte, Jamaica, digamos, de la mandó unas matas a Jamaica ya, porque cuando la cosa se pone fastidiosa, bueno, así, la gente se así pone por, con las matas. por ejemplo, cuando quieren enviar un experimento o cuando quieren enviar algún aparato para hacer una prueba X, ya eso se cuenta como colaboración directa para la estación espacial, ya que obviamente es una hazaña de muchos países donde cada quien contribuye como puede. Ahora, aquí hay un dato que hay que nombrar, y es el hecho de que Boeing está involucrada, la compañía Boeing, que fabrica aviones, que está involucrada en una cantidad de escándalos recientemente por, bueno, el problema de la puerta que se les prendió, la ventana por el otro lado, la cantidad de 737 MAX, si no me equivoco, es el modelo de avión que tuvo que estar en tierra por más de 6 meses, toda la flota por un problema en el software de desarrollo, el software de navegación. Y de hecho, el CEO de Boeing acaba de declarar ante el Congreso de los Estados Unidos. Y también hay otro escandalito, que es que los dos whistleblowers, los dos soplones que en algún momento trabajaron con Boeing y alertaron a las autoridades de que se estaban saltando una cantidad de pruebas, lo lamento, pero han muerto de una manera misteriosa justo cuando están surgiendo estas investigaciones. Y resulta que Boeing también está involucrada en esto. Yo no me monté, o sea, yo me monté en varios Boeing ahorita cuando estuve de gira, pero para el espacio sí ya no me iría con Boeing, de verdad ya, yo sé que no hay muchas opciones, Brian, pero es un Bueno, contratista dentro de todo esto. hace un rato vos mencionabas sobre el hecho de revivir la carrera espacial. Hoy día la carrera espacial es algo más, digamos, de entes privadas, más que gubernamentales. Entonces, por ejemplo, tienen a Boeing con Starliner, tienen a SpaceX con la Falcon o los Crew Dragon. Son básicamente distintas empresas que están desarrollando los mejores recursos que la NASA puede contratar para volver al espacio. Entonces, Boeing Pero obviamente ¿dónde quiere. está, vamos a ser honestos, dónde está el billete aquí? Porque algunos hablan de que parte del dinero está en el turismo espacial, es decir, hay, por ejemplo, sillas que cuestan $250,000 para subir, dar una vuelta y bajar, y ni siquiera se trata de espacio exterior, sino que, bueno, que eh, le ves la curva a la Tierra y te tomas el selfie con la Tierra curva. Pero Básicamente, ese no puede ser el esa negocio. plata, en principio, son licitaciones que ya la NASA y el gobierno de los Estados Unidos ha dado, ha brindado a esas empresas a través de sorteos. Por ejemplo, estas dos naves no fueron licitadas ahora, sino hace más de 10 años. Y ellos comenzaron con el desarrollo de estas naves y obviamente Starliner y Crew Dragon estaban compitiendo hasta hace 2 años para ver quién lanzaba la primera misión tripulada privada al espacio. Y entonces, obviamente, todo esto ha sido una carrera espacial, pero digamos de puros millonarios y multimillonarios que son los líderes de estas empresas, ¿no? Claro, Pero, ellos a no ver, son. por lo menos en el área de tecnología derivada. O sea, la gente tiene que reconocer, y a veces se nos olvida, que al igual que con el Fórmula 1, de la carrera espacial ha salido mucha tecnología que utilizamos en cantidades enormes de aplicaciones diarias que ni siquiera nos imaginamos. De la misma manera que de la astronomía profunda surgieron las microondas, perdón, surgió el CAT scanner que se utiliza en medicina y que la gente no se da cuenta que gracias a que estábamos explorando el espacio exterior utilizando análisis de partículas, es que hoy en día te puedes hacer un análisis de tus huesos o de tu masa encefálica. ¿Qué productos derivados están surgiendo de esta carrera espacial? ¿O esto es un poco de millonarios con el ego loco, Jeff Bezos, Elon Musk, etcétera, de demostrar quién hace el cohete más psicoanalíticamente hablando, más macho? Podría ser que parte de las tecnologías que se están haciendo ahora justamente derivan de no solamente los escáneres que siguen siendo desarrollados cada vez más, porque estas mismas naves básicamente tienen la capacidad de autoevaluarse para poder detectar las fallas que se están dando en la parte de ingeniería. Y los motores de los cohetes que también ahora están haciendo reutilizables, incluso las mismas naves ahora son reutilizables, con mayores capacidades de personas para menor tamaño, algo totalmente diferente a lo que era el transbordador espacial. Por ejemplo, Boeing, por ejemplo, es una de las compañías
más longevas en este tipo de desarrollos porque gracias a Boeing se desarrollaron las tecnologías que fueron a la Luna e incluso con el mismo transbordador espacial. Pero también tiene un poco de tema de egos, ¿no? De empresarios que están tratando de figurar dentro de lo que es esta carrera para poder ganar las licitaciones a futuro. Y los Porque chinos, en este caso, que también acaban de explorar el lado oscuro de la Luna, entran, los en chinos, entran en esta ecuación de competencia. básicamente porque fíjate, no sé si te habrás enterado que Rusia ya no va a formar parte de la estación espacial en los próximos meses, próximos años. Entonces, la retirada de Rusia de la estación espacial da lugar a que próximamente la estación espacial deje de funcionar, porque uno de los grandes sostenedores, por así decirlo, de la estación espacial es Rusia. No obstante, Rusia y China han estado ligados a una nueva carrera espacial que busca llevar naves a la Luna, al Polo Sur específicamente, Pero qué y al lado maravilla. O oscuro sea, de la Luna, vecinos, para vecinos crear aquí mapas. abajo y vecinos allá arriba. No, que es que esta gente pone la música muy alta. Dos estaciones. ¿Qué necesidad hay de dos estaciones espaciales con lo complicado que es poner una? Lo que mismo vos decís desde hace rato, la carrera espacial. Hoy día, cuanto a la exploración espacial y conquista del espacio, la meta es Marte. Entonces, ambas potencias, Rusia, China y Estados Unidos, por ejemplo, quieren colocar bases en el polo sur lunar para poder extraer recursos de hielos y material que se usa para Ah, y los combustible. garimpeiros lunares. Yo sabía que eso iba a ocurrir Y tarde a o temprano. partir de allí, exactamente, y a partir de allí formar una base lunar con la cual nos mandemos para la luz, para el planeta Marte. Que por esa razón es que hay tantas empresas hoy día tratar de sacar recursos de acá de la Tierra para llevarlos a la Luna, para sacar recursos de la Luna, para llevarlos al planeta Marte. Es una ambición un tanto extraña, pero que también puede servir para el desarrollo de nuevas tecnologías de Ah, yo te voy a ser exploración honesto, y Brian. de minería. Si sustituye las guerras, si quieren pelear allá arriba, me parecería maravilloso. Que nos dejaran Bueno, en yo paz no aquí sé abajo, si váyase para allá tal- arriba, monte su cosa. Trump anunció en su momento la Space Force, que era el área militar espacial, y militar. lo mejor que surgió de eso fue una serie de comedia que se llamaba Space Force, que de verdad que es de las cosas más divertidas que he visto en los últimos años. Pero mira, te agradezco enormemente el contacto. Ya sabemos que esta gente el miércoles, si no vuelve, te llamamos a ti. Brian, tú no dijiste que esta gente volvía, se quedaron allá arriba varados otra vez, Brian. ¿Qué va a pasar con esa gente? Ay, Dios mío, Bueno, Brian, por favor, ayúdanos y dinos qué va a pasar. Esa es la llamada que vas a tener el miércoles que viene. Muchísimas gracias bueno, a Brian quedamos en González, contacto. Muchísimas gracias. divulgador de astronomía. Nosotros hemos terminado la segunda hora de una manera heroica, debo decirlo, aquí en solitario, como el Spaceman del que hablaba la canción. Estoy yo aquí flotando alrededor pero ya llegaron las provisiones. Ya llegó un Soyuz de África, de Junquito, llegó un Soyuz a traernos las provisiones y por eso vamos a despedir esta segunda hora y ya venimos con una hora más. ¡Qué alegría! Y ya no estoy para eso. Dos comediantes, uno.